Estimados alumnos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de una de mis novelas favoritas. Una de las novelas que ha marcado mi vida. Es considerada la mejor novela escrita en lengua española. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicado en 1605 y posteriormente en 1615. Pertenece al padre del idioma castellano, Miguel de Cervantes Saavedra. Con esta novela, el castellano se funda como una lengua moderna. Empecemos entonces a comentar esta famosa obra llamada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Antes, hay que puntualizar que Miguel de Cervantes pertenece a dos periodos de la historia. Él es renacentista y a su vez es un escritor barroco. La novela El Quijote de la Mancha pertenece al orden o al estilo barroco. ¿Qué es el barroco? El barroco es un movimiento literario lleno de complejidades, lleno de contrariedades. El barroco es lo desordenado ordenado. El barroco es el ingenio. El barroco es un periodo literario muy importante porque se da el arte del ingenio, se da el conceptismo, el culteranismo. A esa etapa perteneció Miguel de Cervantes Saavedra, a la etapa entre el Renacimiento y el Barroco. Entre sus obras más destacadas tenemos estas tres, siendo la obra que hizo famoso a Cervantes en su tiempo, recuerdan los estudiantes, la obra que hizo famoso a Cervantes en su tiempo fue las novelas ejemplares, que fueron 12 novelas, entre ellas la novela ejemplar más famosa se llama La Gitanilla, que lo tienen ustedes ahí. La Gitanilla entonces es una de las novelas ejemplares que le dio fama a Cervantes. Sin embargo, el Quijote de la Mancha no le dio fama. La fama del Quijote fue cuando murió ya Cervantes, mucho después de muerto Cervantes, ¿no? En su tiempo simplemente se pensaba que el Quijote de la Mancha era una parodia de las novelas de caballería. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, dividida en dos partes. La primera parte de la obra está compuesto de 52 capítulos y la segunda parte está compuesto de 74, que hacen un total de 126 capítulos que tiene la novela. ¿Qué pretendió ser la novela en un inicio? La novela pretendió ser o pretende ser una parodia de las novelas de caballería. ¿Recuerda usted, joven señorita que me escucha, por qué parodia? Porque las novelas de caballería fueron famosas en el año 1200, pero estamos hablando de 1600, 400 años después. Es decir, durante 1200 hasta casi 1600, 1550, 1600, las novelas de caballería eran muy leídas en Europa, pero ya cansaron y Cervantes lo que quiso hacer es poner fin a las novelas de caballería haciendo una sátira, una parodia de un caballero andante. Pero la novela fue mucho más que una parodia. En realidad fue mucho más que una historia ridícula de un caballero andante. La novela, la novela se inicia cuando don Miguel de Cervantes de Saavedra nos cuenta que el protagonista principal de nuestra historia, don Alonso Quijano el Bueno, era un lector de novelas de caballería. Leía más de 16 horas, yo diría, verdaderamente leía 20 horas al día y tenía 4 horas para dormir. Y ni siquiera tomaba desayuno, ni siquiera almorzaba, ni siquiera cenaba. Se dedicaba todo a leer y a leer. De tanto leer, cuenta la historia, que se le secó el seso y pensó que era un caballero andante. Entonces se metió a las novelas, se metió a las novelas en cuerpo y alma, ¿no? Y entonces él lo que hizo es buscarse un nombre. De ahora en adelante, mi nombre va a ser Quijote. ¿De dónde deriva el nombre Quijote? De Quijano. Quijote. Mi dama va a ser Dulcinea del Toboso.
que en realidad era una campesina llamada Aldonza Lorenza, pero él se emocionó, la idealizó, pensó que era una princesa, le puso Dulcinea y vivía en el Toboso, ¿no? Entonces, y a su caballo le puso el nombre de Rocinante. Ya tenía nombre Quijote de la Mancha, tenía un caballo de nombre Rocinante, tenía una dama de nombre Dulcinea del Toboso. Entonces, ¿qué le quedó? Empezar su aventura. Y cuando salió nadie se dio cuenta que él iba montado en Rocinante. Llegó una venta. Una venta es como una especie de tienda enorme. Y él pensó que era un castillo. Era costumbre de los caballeros andantes ser nombrado caballero. Y ahí, entre burlas y risas de mujeres y de hombres, ¿no? Que todo el mundo lo veía él como algo ridículo, porque en vez de un casco, él lo que llevaba era un bacín, era una espada oxidada, un caballo flaco. Entonces, y él dándoselas de caballero, fue motivo de risa. Pero el dueño de la venta le dio pena y entonces decidió nombrarlo caballero y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: mi nombre es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y fue nombrado caballero, fue su primera aventura. Su segunda aventura, ya como tal, fue cuando intentó salvar a un niño que era golpeado salvajemente. Entonces él dice: los caballeros andantes están en el mundo para imponer justicia. Y entonces liberó a este niño y prometió al hombre que nunca más lo iba a golpear. Y el hombre le prometió, pero cuando el Quijote se fue, le siguió golpeando al niño, porque nadie le hacía caso al Quijote de la Mancha. La siguiente historia fue cuando él desafió a unos caballeros, diciendo que Dulcinea del Toboso era la dama más hermosa del universo. Y los caballeros, que indudablemente no le creían, lo agarraron a palos, le rompieron las costillas, le rompieron la nariz. Un vecino que pasó lo recogió al pobre Quijote, lo puso en el caballo y así, apaleado, fue llevado a La Mancha. Al llegar a La Mancha, él vivía con su sobrina, una ama. La sobrina y la ama, al verlo llegar apaleado, fueron donde el cura. El cura vino con el barbero y le dijeron: algo le ha hecho mal a mi tío. Y entonces el cura y el barbero dijeron: los libros. Si eso le ha hecho mal a tu tío, entonces hay que quemar los libros. Y se produce la quema de todos los libros, inclusive ponen una pared para que el Quijote nunca más entre a su biblioteca. Y cuando el Quijote se levanta 3 días después y pregunta por sus libros, le dicen: pues los libros se lo ha llevado un mago, un monstruo gigante. Y le metieron más ideas a este hombre que estaba en el límite entre la cordura y la locura. Y fue que él fue endulzando otra vez su salida, fue endulzando su salida y convenció a su vecino de nombre Sancho Panza para que sea su escudero, porque lo único que le faltaba a él para ser un verdadero caballero andante era su escudero. Tenía dama, tenía caballo, tenía un nombre y le faltaba un escudero, Sancho Panza. Y entonces con Sancho Panza sale a hacer justicia por el mundo. Vamos a imponer justicia donde no la haya. La primera gran historia del Quijote de la Mancha es la historia del Quijote con Sancho, es la historia de los molinos de viento. Una extraordinaria historia en la que el Quijote ve monstruos que fueron los que se han robado sus libros y Sancho ve molinos y le dice: señor, son molinos, y el otro que insiste que son monstruos, y cuando el Quijote ve enfrentarlo, choca su espada, se enreda, cae de nariz, otra vez se rompe la cara el Quijote y Sancho lo recoge y le dice: señor, ¿no ves? Eran molinos. Y el Quijote terco le dice: eran molinos. Cuando yo los iba a matar eran monstruos, pero en el momento que ya entraba mi espada lo convirtieron en molinos para hacerme quedar mal. Y así encontraba siempre el Quijote de la Mancha motivos para afirmar su locura. La siguiente historia es cuando él confunde un conjunto de ovejas con un enorme ejército. Dice: ellos van a atacar a mi Dulcinea del Toboso, y el Quijote va matando carneros y otra vez lo apalean al Quijote de la Mancha. Así que el Quijote va haciendo tonterías con Sancho. Sancho en ese momento era cuerdo,
El Quijote era completamente loco, creía que él estaba haciendo el bien a la humanidad, creía que estaba derrotando monstruos, que estaba matando malvados. Y así fue que el cura y el barbero, lleno de pena, lo buscaron desde La Mancha por los distintos lugares y parámetros donde estaba el Quijote y lo encontraron. Pero el cura iba disfrazado de mujer y le dijo: soy la princesa Micomicona, deseo que usted me ayude, unos monstruos gigantes van a invadir mi pueblo. Entonces el Quijote bebe, le dan un brebaje, ¿no? Para que el monstruo no lo convierta, cae en el juego del cura disfrazado de mujer, y entonces es cuando lo enjaulan a nuestro distinguido escritor, a nuestro distinguido Quijote de la Mancha, lo enjaulan, ¿no? Lo podemos ver, lo enjaulan, y así enjaulado lo conducen a La Mancha. Ahí termina la segunda parte de la obra El Quijote de la Mancha. La tercera parte es bien interesante. Es cuando el Quijote estaba en casa y se acerca Sansón Carrasco a decirle: amo, se ha publicado una novela llamada El Quijote de la Mancha de un tal Miguel de Cervantes Saavedra. El Quijote se siente como anonadado, como sorprendido. ¿Quién cuenta eso? Hay un joven que ha llegado de la ciudad, un tal Sansón Carrasco. Dice que ha leído una novela llamada El Quijote de la Mancha de un tal Cervantes, donde habla de tu vida y de mi vida, dice Sancho. Entonces, ilusionado, el Quijote lo manda a traer al vecino llamado Sansón Carrasco, y él le habla que sí, que hay una novela que está circulando, pero que la novela no tiene fin. Esto alimenta otra vez la locura de don Alonso Quijano, y otra vez se convierte en Quijote de la Mancha, y esta vez le ofrece a Sancho darle una ínsula. ¿Qué era una ínsula? Una isla para él si lo acompaña. Lo convence fácilmente a Sancho y empiezan otra vez sus aventuras. Las aventuras se inicia cuando él quiere ir a ver a Dulcinea del Toboso. Cuando llega al Toboso, indudablemente lo que ve es una campesina fea, ¿no? Y Sancho le dice, para que, sintiendo pena de que el Quijote se decepciona, de que Dulcinea no es una gran dama, sino es una campesina, entonces Sancho le dice: posiblemente el mago lo ha convertido en una campesina fea para que usted no la ame. Tienes razón, Sancho. Vamos a buscar a ese monstruo para que convierta otra vez a mi dama en una princesa. Y siguen sus aventuras. Y así llegamos a la aventura del caballero, el primer caballero que lo reta, que era Sansón Carrasco disfrazado, el que lo instigó a salir. El cura, el barbero en su pueblo le dijeron: así como tú has instigado a que él vuelva a salir, tú lo traes. Y él se disfrazó de caballero, pero esta vez fue derrotado por el Quijote de la Mancha. El Quijote derrota al caballero y sigue sus aventuras, y se encuentran con una condesa llamada la condesa de Trifaldi, y la condesa de Trifaldi le dice que su hija ha sido raptada por un monstruo y que la única forma de derrotar es viajando en el caballo clavileño. Pero usted, señor Quijote, con su escudero, tienen que subirse a este caballo vuela. Sancho no creía, porque miró un caballo de madera, pero Quijote, que era loco y todo lo creía, le dijo: Sancho, hay que subirnos en ese caballo para llegar más rápido y matar a este monstruo que ha raptado a la hija de la condesa Trifaldi. Y les vendan a ambos, a Sancho y al Quijote. Y cuando ya están vendados les ponen cuetones y los hacen volar del caballo un poco más, los matan a los dos. Se burlan de Sancho y del Quijote. Y al final, cuando ellos levantan, están en el suelo, le dicen: pero parece que hemos sido engañados. No, no han sido engañados, sino que ustedes, el hecho mismo de haberlo intentado, ha hecho que mi hija sea salvada. Por esto voy a hacer que Sancho sea gobernador de la ínsula Barataria. Y a Sancho lo llevan como gobernador.
y el Quijote le da consejos de cómo gobernar. El pobre Sancho se convierte en gobernador por un buen tiempo, aunque gobierna bien, ¿no es cierto? Pero él no está contento porque añora a Teresa Panza, su esposa. Y así fue que en una de esas, Sancho y Quijote vuelven otra vez a las andadas, y acá pasa lo del caballero de la Blanca Luna que lo reta otra vez, no era más que el caballero Sansón Carrasco disfrazado. Esta vez Sansón Carrasco gana al Quijote, lo tumba del caballo, le hace besar la tierra. Y es ley de caballeros andantes, el hombre que cae a la tierra deja de ser caballero. Entonces se acerca con su espada el caballero de la Blanca Luna y le dice: no te mato, pero tienes que regresar a tu tierra La Mancha y nunca más salir. El Quijote agradece que no le haya matado y retorna derrotado a La Mancha. Esta vez el Quijote ha dejado de ser loco y se ha convertido en un hombre cuerdo. Pero para su sorpresa, Sancho, que era un hombre cuerdo, se ha convertido en un hombre loco. Durante todo el viaje, Sancho ahora quien habla tonterías y estupideces de fantasías y monstruos, y es Quijote quien le aconseja que respete a su esposa, que sea un buen hombre. Es decir, es Quijote que se ha convertido en un hombre sano. Cuando llega, lo único que busca es su cama. Se echa y empieza a tener fiebre. Y cuando le dicen a Sancho: tu amo está muriendo, él entra desesperado y le dice: no se muera mi amo, si se trata de hacer aventuras hay que volver a salir. Y Quijote le dice: perdóname, Sancho, durante todo este tiempo yo te he mentido, yo he sido un hombre loco, te he mentido, no existe isla, no existen monstruos, los libros me han contaminado. Y Sancho llora mientras el Quijote de la Mancha, don Alonso Quijano, suelta el último aliento. Acá termina esa majestuosa obra llamada El Quijote de la Mancha. Es una serie de aventuras, muchas aventuras. He podido contar brevemente algunas. Espero que hayan disfrutado de esta breve narración de la genial obra de Miguel de Cervantes Saavedra llamada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.